El título del mensaje de esta carta de Evangelio número 5 es ¿por qué no tengo seguridad? Podemos ver que si hemos escuchado todas las cartas hasta ahora, eh, ya entenderemos qué es el Evangelio, por qué Dios envió a Jesucristo, qué cambia en mí después de recibir a Jesucristo. Es lo que he explicado hasta ahora. ¿Qué es el Evangelio? Me he podido encontrar con muchos creyentes que, claro, por gracia de Dios hemos recibido la fe para creer en Él y sabemos que en Jesús, que en Cristo está la respuesta. No sé muy bien explicarte por qué, pero Cristo es la respuesta. Hay muchos creyentes así, que por gracia, pues estamos creyendo en Jesús, hacemos nuestra vida de fe, sabemos que en Él está la respuesta, pero ¿por qué tengo que creer en Jesús? ¿Qué es lo que cambia en mí después de creer en Jesús? ¿Por qué no solo yo, quien he decidido seguir a Cristo, sino que la persona que está al lado mía necesita seguir a Cristo? Me he encontrado con muchos creyentes que no tienen una respuesta clara a estas preguntas. Entonces, es difícil tener seguridad. ¿En qué tienes seguridad en tu vida? Es muy importante, porque eso va a marcar tu vida por completo. Pero muchos creyentes no tienen la seguridad en el Evangelio por su propio pensamiento. Mi pensamiento me bloquea al tener seguridad en el Evangelio. También hay personas que malinterpretan el Evangelio. Por eso, en ciertos momentos en su vida, no tienen seguridad. El Evangelio no se trata de he recibido a Jesucristo en mi corazón y ya no me vienen problemas. Eso no es el Evangelio. Como soy salvo de todo problema en este mundo. No es eso simplemente el Evangelio. El Evangelio es algo que tiene mucho más valor, que no tiene ese nivel. Es un nivel mucho más alto. No es que creo en Jesucristo y no me vienen problemas, sino que creo en Jesucristo y aunque me vengan problemas, el problema no es problema. ¿Qué quiere decir? A través incluso de la enfermedad, se cumple el plan de Dios en mi vida. A través de la dificultad, a través del sufrimiento, puedo encontrar el plan de Dios y Dios obra y me cambia. Continuamente, incluso a través de cualquier crisis, Dios obra para que yo acabe en el lugar que Él quiere que esté. Hasta el problema deja de ser problema, sino el método que Dios usa, por el cual Dios, el camino por el cual Dios me hace caminar para que yo llegue a las conclusiones que tengo que llegar para experimentar qué es el Evangelio, para poder entenderlo, poder experimentarlo y poder llegar a disfrutarlo. Si vas al campo, te encuentras con personas que, que no tienen esta seguridad, creyentes que no tienen esta seguridad. Hay muchos creyentes que creen en Jesucristo. Ayer mismo también estuve haciendo un darapán y me encontré con este tipo de personas. Son creyentes por muchos años, creen en Jesucristo, pero no tienen seguridad de la salvación. No, sí, yo creo en Jesucristo, pero le preguntas, si tú te mueres hoy, ¿tienes seguridad de que vas a ir al cielo? Bueno, creo en Jesucristo, pero es que hace mucho que no voy a la iglesia. O creo en Jesucristo, pero es que ayer pequé de esta forma. Entonces piensan que la seguridad de la salvación está en si voy a la iglesia o no. Es lo que están diciendo. Creo en Jesucristo, pero la verdad que vivo una vida un poco alejada de Él. Y piensan que de eso se basa en recibir la salvación. Creo en Jesucristo, pero es que ayer pequé. Hay muchas personas que creen en Jesucristo, pero que viven sin seguridad en su vida de fe. Creen en Jesucristo, saben que se recibe la salvación a través de Él, pero tienen un estado espiritual donde Cristo no es suficiente para ellos. Les falta algo más. Parece que necesitan algo más.
Si vemos el versículo de hoy, es 1 de Juan 5, del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a tener en pantalla, me gustaría que si queréis la lectura. Dice la palabra de Dios que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna, os ha dado la vida eterna, porque esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Conociendo este versículo, yo ya tengo que tener seguridad. ¿Qué habéis recibido vosotros? Habéis recibido a Jesucristo. ¿Y en él qué hay? La vida eterna. Aquí tengo un sobre, ¿verdad? ¿Qué dice en el sobre? Jesucristo. Y dentro del sobre hay algo. ¿Qué hay dentro del sobre? ¿Habrá dinero? Dentro de Jesucristo, ¿qué es lo que hay? La vida eterna. Es lo que nos está diciendo este versículo, que en Jesucristo, quien es su Hijo, está la vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, el que ha recibido al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Este es el testimonio. Esto es lo que se ha escrito. Os digo que tenéis la vida eterna, que esta vida no está en vosotros, ni en vuestras acciones, ni en que si vais a la iglesia o no, ni en que si entráis en crisis o no. Uno puede tener una crisis espiritual donde no puede ni siquiera orar a Dios, donde ha caminado una vida donde se ha ido incluso al mundo, engañado o se ha alejado en un tiempo de Dios. O ha habido ciertos conflictos en la iglesia o con el pastor o con algunas personas de la iglesia que me han llevado a no poder disfrutar de una relación personal con Dios, que es incorrecto, pero que esa es mi situación. No, yo desde pequeño he ido a la iglesia. Mi abuela me enseñó a orar, mi abuela me enseñaba la palabra. Yo daba culto con mi abuela. Yo era creyente o soy creyente, creo en Jesús. Pero hace mucho que no voy a la iglesia. Entonces, si yo me muero hoy, no voy al cielo. Hay gente que piensa así, no tiene seguridad. No se trata de eso. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto se ha escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué hay que creer en el nombre del Hijo de Dios? Porque Jesucristo es el que vino a solucionar el problema del hombre. Solo a través puede recibir la salvación. Por eso nuestra fe está en Él. Tenéis que saberlo, que tenéis vida en Cristo y que fuera de Él no hay vida. Hay muchas personas que van a la iglesia pero no están seguros si han recibido la salvación, incluso gente que está dentro de la iglesia. Por eso os bendigo para que tengáis realmente seguridad en el Evangelio. En mi vida hubo un tiempo donde yo no tenía esta seguridad, donde no tenía seguridad en el Evangelio. Si doy un pequeño testimonio antes de entrar al contenido, que pienso que va a servir para explicar muy bien el contenido de hoy. Hubo un tiempo en Corea donde yo recién llegué, era muy joven, eh, donde, claro, vine para entrenar y dependía pues, del dinero que mi madre me podía enviar para comer y sobrevivir aquí. Que en ese tiempo, dado a la crisis que había también en España y que también había influenciado en el negocio de mi padre, pues no era mucho. Y a veces no podía ser ni mensual. A veces el mes se alargaba mucho. Entonces yo me acuerdo que llegó un momento donde por varios meses, pues mi madre no me podía enviar dinero. Y llegó un momento donde en mi cuenta del banco
solo me quedaban como $100. Claro, $100, todos sabemos que no es mucho, que en unas cuantas semanas o en unos cuantos días, pues ese dinero se va a ir. Si te toca pagar el teléfono o tal, pues sabes que esos $100 se va a ir en mucho tiempo, en un corto tiempo. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo era joven, yo tenía 19, 20 años, tendría en esa época. Entonces, claro, como un chico de 20 años, con esa madurez, yo tomé mis propias decisiones. Y como me sentía fuerte, pues dije, bueno, pues no pasa nada. Si yo hay muchos días que ni ceno ni nada y no pasa nada, no tengo ni hambre. Pues yo tomé mi decisión de comer una vez al día. Dije, no sé cuándo me va a traer el dinero, pero esto lo tengo que alargar sea como sea. Pues voy a comer una comida al día. Si me levanto un poco tarde, como bien, hasta no hace falta ni que cene, algo que pique por ahí y ya está. Eh, y alargo la comida de esa forma. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que vivía en Seúl y hacía mucho frío porque era invierno. Estábamos hablando de menos casi 20 grados. Estaba todo nevado y toda la nieve estaba congelada. Yo iba a la universidad para aprender coreano, al curso de aprender coreano en esa época. Y claro, al salir hacía un frío que ibas cubierto todo menos los ojos prácticamente. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas un día, 2 días, vas bien, pero cuando va pasando una semana, comiendo una vez al día, uno se queda sin fuerzas, físicamente también. Entonces, claro, yo empezaba a preocuparme, hasta el punto de que llegué a caer en una depresión, porque lo estaba pasando mal. Por supuesto que estaba orando a Dios. Yo estaba aquí entrenando, había venido a entrenar, estaba yendo a la iglesia, estaba recibiendo mucha palabra, pero para mí no era suficiente porque mi vida estaba enfrentándose a una gran dificultad. Entonces yo tomé esa decisión y empecé a caer en una depresión. Claro, que oraba, Dios, dame la respuesta, es que necesito dinero, tal, me queda esta cantidad que se va agotando. Y llegó un momento donde ese dinero se gastó y me quedé a cero. Era un sábado y dije, pues Dios, pues no tengo ya nada más, ya no sé qué voy a hacer aquí. Me fui a dormir y al día siguiente domingo, pues como siempre, fui a la iglesia. Yo ya estaba muy depresivo porque pues veía que lo estaba pasando mal, que quería comer algo y que no podía comerlo, que mis amigos decían nos vamos a tomar algo y yo no podía ir. Entonces, mi situación era muy difícil en ese momento. No me podía levantar por las mañanas, ni siquiera podía ir a las clases a estudiar por la depresión en la que había caído, no tenía fuerzas para levantarme. Ese domingo, donde ya no me quedaba nada, yo me levanté y fui a la iglesia como siempre. Eh, Me encantaba escuchar el Evangelio, como vosotros sabéis. Era respuesta para mi vida. Y yo sabía que la fuerza Dios me la iba a dar a través de la palabra. Entonces yo fui a mi culto como siempre, a la iglesia de Manuel de Seúl. Y fue en la iglesia donde de repente una anciana coreana me llamó así. Yo no hablaba mucho coreano y me dijo, ven, ven. Y lo único que entendí es que me dijo, he estado orando y te quiero dar esto. Y me dio un sobre. Claro, cuando me dio el sobre, yo entendí lo que era. Me estaba dando una ofrenda. Entonces yo cogí el sobre y lo primero que hice fue irme al baño. Me fui al baño, me metí en una de las cabinas, no a hacer mis necesidades, sino a ver cuánto dinero había dentro del sobre. Iba a empezar el culto, pero dije, me da tiempo. Me voy para arriba, me voy al baño, me metí en una cabina y miro el sobre. Y había como unos $500. Gloria a Dios. Tengo un dinero que me hacía mucha falta. Pero todos sabemos que $500 no te iba a solucionar tu problema, ni mucho menos. Pero esos $500 a mí me cambiaron la vida. ¿Por qué? En el momento que yo vi el dinero, me puse a llorar.
Estaba solo, nadie me iba a ver. Al tener ese sobre en la mano, me puse a llorar. Pero no lloraba porque había recibido una respuesta y había recibido un dinero que necesitaba, sino en ese momento yo lloraba con perdón en mi corazón hacia Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sentí? Que Dios es mi respaldo. Que si Dios me ha llamado para la evangelización del mundo, si Dios me ha escogido, ha hecho la obra de salvación en mi vida como Él lo ha hecho, que es un milagro, que yo pueda estar aquí, que yo pueda estar entendiendo el Evangelio que entiendo, que yo pueda estar hablando el Evangelio, que yo pueda estar aquí delante vuestra explicando el Evangelio en mi vida es un milagro, por quién soy yo, de dónde vengo, por la familia que he tenido. Es un milagro de Dios, que Dios haya abierto las puertas en mi vida como lo ha hecho, que me haya guiado dentro del Evangelio como me ha guiado y que hoy esté aquí en el lugar donde estoy. Es un milagro, que hoy pueda estar entrenando en Corea. Era un milagro para mí. Al recibir ese sobre yo lo entendí. De verdad que Dios es mi respaldo, de verdad que para la evangelización del mundo Dios lo ha preparado todo. No solo me ha preparado a mí, sino todo aquello que yo necesitare. Lo ha preparado. Y me he dado cuenta de que yo sufrí por mi pensamiento incorrecto, porque malinterpretaba que era el Evangelio, por mi incredulidad, por mis cálculos, porque no confiaba en que realmente Dios lo había preparado todo. En otras palabras, no tenía seguridad en el Evangelio. ¿Por qué no tengo seguridad? Es la pregunta del quinto encuentro hoy. Porque yo no tenía el conocimiento de la vida que he recibido en Cristo, de lo que Cristo realmente ha consumado en mí, de las bendiciones que yo he recibido al recibir a Cristo. No tenía ese conocimiento. ¿Qué bendición? Ya he recibido a Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo en mí? ¿Qué significa que haya recibido a Jesucristo? ¿Qué es lo que he recibido realmente? Como no lo desconocía, no tenía seguridad. Entonces me preocupaba. Me preocupaba igual que un no creyente. Me preocupaba igual que cualquier otra persona del mundo. Si es que cualquier persona lo puede entender. Solo en un país donde no hablas el idioma, donde es otra cultura, donde en esa época no tenías el WhatsApp que puedes hacer una videollamada. Era difícil. Cualquier persona lo entiende esa situación. Pero yo he sufrido por mi pensamiento. Dios sabía lo que yo necesitaba. Dios sabía el dinero que a mí me quedaba. Y cuando me hizo falta, Él me lo dio. Yo me pregunté, ¿y por qué espero tanto? Que yo alargué esos $100 semanas y semanas, me lo podía haber dado un poco antes. Pues por mi pensamiento. Yo sufrí, caí en depresión, decidí comer una vez al día por mi pensamiento. Dios estaba mirándome en todo momento porque Él me ha guiado y me ha preparado para hacer la evangelización del mundo. Y para hacer la evangelización del mundo, que es su obra a través de nosotros, Él lo ha preparado todo, ha preparado los discípulos, ha preparado el campo, ha preparado el encuentro, lo ha preparado todo para ello. Pero yo, dentro de mí, aunque lo creía, aunque le seguía, aunque había tomado la decisión de dejar mis estudios, mi familia, mis amigos, e ir a Corea para prepararme, realmente no lo creía. Por eso sufrí, por mi pensamiento, porque no tenía seguridad. Y fui yo el que decidí comer una vez al día. No es una condición que Dios me puso, sino que yo la decidí así. Por eso sufrí. ¿Y Dios qué hacía? Cruzado de brazos mirándome. Ah, bueno, que vas a comer una vez al día, vas a alargar ese dinero. Yo vivía mirando los $100 que tengo en mi cuenta de banco. Pero Dios tiene todo aquello que necesito para la evangelización del mundo. Entonces Dios estaba mirándome, yo creo que se estaba como riendo de mí. Ah, bueno, pues venga, a ver cuánto duras con $100. A ver hasta dónde llegas. Y cuando me quedé sin nada, fue cuando dijo, toma, yo ahí lo entendí. Ah, porque no tengo seguridad es que estoy sufriendo. Porque no tengo seguridad, porque desconozco las bendiciones que yo he recibido como hijo de Dios, porque no sé quién soy yo ni dónde estoy sufriendo. Por eso tomo yo mis decisiones, por eso yo uso mi humanismo, hago mis cálculos y no disfruto de las bendiciones de Dios.
como hijos de Dios, hemos recibido unos privilegios que no estoy disfrutando. Al recibir esa vida que está en Cristo Jesús, mi estilo de vida, mi forma de tomar decisiones, mi forma de disfrutar en mi día a día ha de ser diferente. He de disfrutar de ciertas cosas que antes no podía disfrutar porque mi condición ha cambiado por completo. Ya no hay muerte, sino que de la muerte a la vida. Ya no vivo bajo la opresión de Satanás, sino que Cristo ha quebrantado, ha pisado la cabeza de la serpiente. Ya no es la condenación del pecado, sino la ley de vida en Cristo Jesús que me ha librado de toda condenación. He de disfrutar del Evangelio, pero no lo disfrutaba por mi pensamiento y porque no tenía seguridad. Esto es lo importante que yo he de disfrutar. ¿Por qué no tengo seguridad? Muchos asisten a la iglesia, pero dicen francamente que no tienen seguridad de la salvación. Hay otros muchos que no tienen estas seguridades y tampoco lo admiten. No, no, sí, yo soy muy creyente, pero no tienen seguridad en sus corazones. Hay otros que parece que hay incluso más gente que dedica su vida a cosas inservibles porque no tienen esta seguridad. Intentan ganar las seguridades haciendo cosas que les pueda traer seguridad. Por ejemplo, el colgarse una medallita o cualquier acto religioso. Ah, no, no, es que yo he conseguido esto. Es que yo he hecho este camino peregrino. Es que yo he hecho esta devoción. Cosas que no sirven para la salvación, pero que de esta forma ellos mismos se justifican para intentar ganar esa seguridad. Hay muchas personas así. ¿Por qué siguen viviendo sin esta seguridad? Conocen el Evangelio, creen en Jesucristo, saben que en Jesucristo está la salvación, pero aún así Cristo no es suficiente. ¿Por qué seguimos viviendo de esta forma? Debemos encontrar la respuesta a esta pregunta que me trae seguridad a mi vida, pero continuamente mi fe se tambalea, acorde a mis acciones, a quién soy, a lo que yo he hecho. No se trata de eso. ¿Por qué no tengo seguridad en mi vida de fe? Punto número 1. Esto es porque no conocemos la nueva vida de aquellos que son salvos. No conoces la vida que ha entrado en ti al recibir a Jesucristo. Hemos visto hasta ahora, tu espíritu estaba muerto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu espíritu estaba muerto y no puedes llegar a Dios. ¿Qué significa que tu espíritu está muerto? Que el Espíritu de Dios nos abandonó. ¿Cuándo? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Esa muerte espiritual que vino al hombre desde Adán y Eva pasó de generación en generación y ese es mi comienzo. Adán y Eva comenzaron estando juntos con Dios. Eran la imagen de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero tu vida no comienza ahí. Todos hemos sido creados por Dios, por lo que todos somos hijos de Dios. No es así. Jesucristo vino a esta tierra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que lo recibieron, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, el derecho a ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo éramos. Como leímos en Efesios 2, vivíamos acorde a la corriente de este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Acorde a la corriente de este mundo, bajo aquel que tiene la potestad del aire, Satanás. Pero Dios nos dio vida junto con Jesucristo. Él vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él vino para solucionar el problema de la separación entre Dios y el hombre. Él vino para morir en la cruz por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Él vino para destruir la obra de Satanás que obraba en tu vida, que te atraba, que te ataba y te traía condenación. Por eso Jesús es el Cristo. Por eso ese Cristo es la respuesta a mi vida. Al yo recibirle, he recibido esa nueva vida en Cristo. Mi vida cambia por completo. ¿Cómo lo expresa la Biblia? Un nuevo nacimiento. ¿Cómo lo expresa la Biblia? Nueva criatura eres. Las cosas viejas ya pasadas están. Eres nuevo en Cristo. Pero sigo viviendo
con mi pensamiento, sigo viviendo acorde a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo considero, sin disfrutar de esta nueva vida. Yo era un remanente que había escuchado el Evangelio ya por muchos años, desde los 15 años, que había ido a Corea a conferencias de remanentes, retiros, tal, que me habían bendecido mucho, que había recibido mucha gracia, pero hasta ese momento yo pensaba que tenía seguridad. Sí, sí, yo soy remanente, yo voy a hacer la evangelización del mundo, por eso decidí, por gracia de Dios, ir a Corea a entrenar. Pero en realidad no tenía esa seguridad. Por eso me preocupaba. ¿Qué es lo que desconocía? La vida, la nueva vida que hay en mí, la bendición que yo he recibido al recibir a Cristo Jesús. Una persona salva es alguien que ha aceptado a Jesús en su corazón, en su mente, y lo confiesa con su boca. ¿Lo entendemos? Que no cualquier persona puede disfrutar de esta bendición, sino aquel que cree en su corazón que Jesús es el Cristo, que Él murió y resucitó, y lo confiesa con su boca, entonces recibe la salvación. Juan 1:12 dice la palabra de Dios que aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios le dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. En Apocalipsis 3:20, Jesucristo llama a la puerta de tu corazón. Si tú no la abres, Él no entra. Pero aquel que la abre y acepta a Jesucristo, lo recibe, dice que Él morará contigo. ¿Quiénes son los salvos? Aquellos que creen que Jesús vino como el Cristo. El Espíritu controla a aquellos que han aceptado a Jesús a pesar de su propia capacidad, a pesar de tus debilidades, a pesar de quién tú seas. Eso no tiene valor para la salvación. El Espíritu de Dios controla tu vida, te guía, obra en ti. Esta es la verdadera vida que hay en mí, que ya no hay condenación, sino que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte y el pecado, que soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que al recibir el Espíritu de Dios, al aceptar a Jesucristo, el Espíritu de Dios entra en mí. Y es este Espíritu que está en mí el que me va guiando, el que va obrando en mi vida, el que me hace entender la palabra, el que escucha mis oraciones, me responde. Es una bendición, un privilegio que yo he recibido. ¿Cuáles son las condiciones de alguien que no tiene la vida, el Espíritu Santo? La misma condición que Adán y Eva tenían, que se corrompieron y perdieron sus vidas antes de la salvación. Satanás tiene el control sobre sus vidas. No solo eso, sino que aunque logran muchas cosas en el mundo, no tendrán paz. Por eso la palabra de Dios en Mateo 11:28, Jesús dijo: todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Por su esfuerzo consiguen cosas, generan cambios en sus vidas, pero no tienen paz. Hasta los que llegan a alcanzar un éxito que habla el mundo, entre comillas, alcanzan sus metas, sus objetivos, pero no tienen paz. Porque esa paz solo está en Cristo Jesús. Esa paz solo está en el Espíritu. Podrán triunfar, pero los conflictos no se acaban. Su cuerpo es controlado y dominado por Satanás hasta sin darse cuenta. Continuamente Satanás, quien tiene el control sobre sus vidas, está obrando en su pensamiento, en sus emociones, en su corazón. A veces incluso su cuerpo se enferma por esta condición en la que están. Su corazón y mente están afligidos y preocupados continuamente. Yo era hijo de Dios, pero no tenía estas seguridades. Por eso me afligía, por eso me preocupaba, dudaba y vivía sin disfrutar del Evangelio. Entonces, yo me daba cuenta, aunque había recibido a Jesucristo, aunque creía en Jesucristo, ¿qué es el Evangelio? No lo tenía claro. Respuesta a la oración, ¿qué es eso? ¿Cómo recibo respuesta a mi oración? Yo estaba orando por esa situación que no se solucionaba. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evangelización del mundo? ¿Será esto posible? ¿Es algo que se ve tan lejos de mi vida? ¿Por qué el creyente se ve así? Bueno, la evangelización del mundo eso es para otros. Yo de momento, poco a poco, el culto, venga, el culto. Yo de momento el culto.
Evangelización del mundo, de momento no me hables, que todavía lo ven algo como muy lejos, imposible. Imposible es para nosotros, pero no para Dios, que es el que te llamó, que es el que promete que lo va a hacer, es el que lo está cumpliendo. Hasta hoy día, Dios está obrando centrado en la salvación de las almas. Cuando abandone este mundo sin haber recibido la salvación, por supuesto que su destino es el infierno. Este es el estado o la condición que está aquella persona que no tiene la vida, que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha recibido la salvación a través de Jesucristo. Yo antes estaba aquí, pero he salido de todo esto. Esto ha cambiado en mí. ¿Por qué no tengo seguridad? Esto es porque no conocen la bendición de ser salvo. ¿Por qué no tengo seguridad? No conozco la vida que hay en Cristo y no conozco las bendiciones que hay al yo recibir a Cristo. ¿Cuáles son estas? Los que han recibido la salvación son libres de los desastres y del pecado, ya que este es el estado de condenación. Estaba muerto en mis delitos y pecados, arrastrado bajo esa corriente, pero el recibir la salvación no es que cuando me muera me voy al cielo. Eso es una bendición que te es dada porque eres hijo de Dios. El recibir la salvación quiere decir que la condenación del pecado ha sido acabada, consumada. Eres libre de la condenación del pecado. Podemos ver que en el hombre está el pecado original. Por este pecado original que ni siquiera cometí yo, cometió Adán y Eva, todo hombre quedó separado de Dios. Romanos 3:23. En el 3:10 nos dice que no hay justo ninguno. ¿Por qué? Por este pecado original. Por eso en el mundo no hay nadie que por sí mismo pueda recibir la salvación, ni por muchas buenas obras que hagas. ¿Por qué? Hay un pecado en ti. Aquel que soluciona el problema del pecado se va al cielo, el que no lo soluciona se va al infierno. No es por obras, ni por acciones, ni por cómo has vivido. Por cuanto todos pecaron. Dentro de ese todos estamos tú y yo, porque todos hemos nacido de la simiente de Adán. Por cuanto todos tenemos este pecado, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero tú has sido salvo de esto. Cristo murió por este pecado. Este pecado te ha sido perdonado. No solo eso, sino que hay un pecado de las acciones que yo pueda cometer hoy. El pecado original no tiene nada que ver conmigo porque fue el primer pecado. Ahí está nuestro comienzo, como yo hablé el domingo en el mensaje. Tu vida, tu comienzo no es el de Adán y Eva, Génesis 1:27 y 28. Creado a imagen y semejanza de Dios, bendecido por Dios, para gobernar, sojuzgar la tierra. No, tu comienzo es Génesis 3, del 1 al 6. Ahí es donde tú naces, ahí es donde ahí es donde está tu comienzo, atrapado bajo la obra de Satanás, bajo la condenación del pecado y separado de Dios. Por eso el cambio viene en ti cuando te encuentras con Cristo. Pero ¿cómo obra Satanás? Obra para que no entiendas cuál es tu problema. Eso es el problema mental que viene en los 6 estados del no creyente. Ese es el problema mental que hoy día el mundo tiene. Por eso dicen, no necesito a Cristo, no necesito creer en Dios. No es que no lo necesiten, no lo entienden, no saben cuál es su problema. Y hablan de que su problema es su condición, su dificultad, lo que tienen delante, lo visible, cuando es un problema espiritual, de que están separados de Dios y la consecuencia es lo que hoy se refleja en su vida. Adicciones. No son las adicciones. Un pastor le preguntó a un drogadicto, ¿tú eras feliz antes de empezar? El drogadicto le dijo, es que pastor, quiero dejar la droga, ayúdame, ora por mí. ¿Tú eras feliz antes de drogarte? No, por eso decidí drogarme, para ver si era feliz. ¿Y ahora que te drogas, eres feliz? No, pues por eso quiero dejar la droga, te lo estoy diciendo. ¿Y si dejas la droga, piensas que vas a ser feliz? Pues ahora que lo pienso, el dejar la droga pienso que tampoco me va a hacer feliz. Tampoco lo era antes de haber empezado la droga. Es un problema espiritual, pero Satanás obra para pensar que su problema
es algo y que si esa situación cambia, si mi pareja cambia, si mi negocio cambia, si mi economía cambia, voy a ser feliz. Esa es la obra de Satanás. Te engaña para desviar tu pensamiento. Adán y Eva pecaron. En ese momento, Dios fue a buscar a Eva, o sea, a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. En ese momento Adán tenía que salir delante de Dios y decir, Dios, es que mira lo que ha pasado. La serpiente, Satanás, nos ha engañado y hemos comido del árbol que tú nos has dicho que no teníamos que comer. Y de esta forma estoy atrapado ya en las garras de Satanás. Dios, ayúdame, es que Satanás me tiene atrapado. Estoy en pecado. He roto ese pacto contigo, me he quedado separado de ti. Ayúdame. Pero Adán no dijo eso. No, es que estaba escondido porque tenía miedo. No, es que estaba desnudo y tenía vergüenza porque estaba desnudo. Fíjate, en el momento que el hombre queda separado de Dios, Satanás empezó a obrar en el pensamiento de Adán y de Eva, haciéndoles pensar que su problema es que estaban desnudos, cuando antes también lo estaban. ¿Y qué da? Da miedo. Te trae miedo, te trae preocupación para que desvíes el enfoque. Entonces, no, es que tengo que ganar dinero, tengo que trabajar, tengo que cambiar esto. Y te esfuerzas, sacrificas, das tu vida, pasan los años, te mueres y el evangelio no ha sido compartido. Eso es lo que Satanás hace. Y el creyente es engañado rápidamente. No, el culto, como los extranjeros que yo me he encontrado aquí en Corea. Ellos vienen dejando sus familias, vienen de Camboya, de Bangladesh, porque aquí pueden ganar mucho más dinero y lo envían a sus países y dejan a sus hijos de 3 años, 2 años, todos me enseñan sus fotos de sus hijos. Qué duro debe ser eso. Dejan su familia, su esposa, sus hijos allí en su país y ellos vienen a trabajar durante 4 o 5 años. Es su objetivo, trabajar 4 o 5 años lo más que puedan para ganar mucho dinero y con esto allí se van, se compran un terreno, construyen su casa en su país y empiezan a vivir. Entonces, si pueden ganar esa cantidad de dinero en vez de en 5 años, en 3 años, lo quieren hacer porque quieren regresar lo antes posible a su país para estar con su familia. Y muchos extranjeros le dicen a otros extranjeros, ¿y por qué el domingo vas a la iglesia? Pero ponte a trabajar, pero gana dinero. El domingo trabajas, que además los coreanos suelen descansar el domingo. Si tú trabajas, te van a pagar incluso más. Trabaja el domingo, no vayas a la iglesia. ¿Para qué la iglesia? Gana dinero, te va a ayudar más. Acorta ese plazo. Está tu mujer y tus hijos esperándote. Te estás perdiendo que tus hijos crezcan. Debe ser muy duro. Y muchos se van a trabajar. ¿Por qué? Cristo, no, espera. Dan esa prioridad porque no lo entienden realmente. Adán era así. Y se creó su delantal de las hojas de la higuera para cubrir que estaba desnudo. Él se hizo pensando que eso va a solucionar el problema del pecado. No. Era necesario que Cristo viniera sin pecado para morir en la cruz. Por eso nació de una virgen, la simiente de la mujer. Murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, está obrando a través de su espíritu en sus hijos, en el día de hoy, en tu vida. Y ha prometido que volverá cuando venga el fin. Jesucristo murió en la cruz por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Estos incluyen los pecados de tu antepasado. Ayer hablé con una mujer que es creyente de muchos años, pero que ella fue endemoniada con 12 años. 4 hombres y no la podían parar. No la podían sujetar entre 4 hombres cuando el espíritu entraba en ella. Su abuela oraba mucho, daba culto en su casa, le ayudaba con la palabra, pero ella no tenía una conclusión en Cristo y era afligida. No simplemente por ella, en sus ancestros había brujería, había gente que movía los espíritus y esa maldición que pasa de generación en generación vino en ella, de tal forma que ella veía y oía voces, veía espíritus y oía voces de espíritus. Esta hermana está recibiendo la palabra a través de mí semanalmente y ahora ha entendido quién es Cristo. Y me ha dicho, pastor,
Mi hija, con 12 años, 13 años, ha escrito una carta a Dios diciendo, ayúdame porque cuando peleo con mi madre no sabe que hay un espíritu en mí. Saca este espíritu de mí, de la línea familiar, de generación en generación, por el pecado de los antepasados. La gente está afligida de esta forma, muerta bajo sus delitos y pecados. Los que han recibido la salvación son inmediatamente libres de estas cargas del mundo y del poder de Satanás. Los que han recibido la salvación son libres eternamente del poder del infierno. ¿Qué ocurre al recibir la salvación? ¿Qué significa ser salvo? Que los 6 estados del no creyente son quebrantados, que el problema fundamental de estar separado de Dios bajo el poder de Satanás y bajo la condenación del pecado son perdonados, porque Cristo vino para hacer esta obra. Como estabas separado de Dios como verdadero profeta para ser camino y puedas encontrarte con Dios. Al recibir a Jesucristo, recibo el Espíritu de Dios y de ese momento puedo tener esa relación con Dios. Él murió en la cruz por todos tus pecados, porque tenías pecado, para el perdón de tus pecados. Y Él resucitó, venciendo a la muerte, quebrantando toda oscuridad para deshacer las obras del diablo que obraba en tu vida. El recibir esto es recibir la salvación, ser salvo. Los que han recibido la salvación verán desde ese momento testimonios en sus vidas. ¿Por qué no tengo seguridad? Hemos visto, porque no sé la vida que he recibido en Cristo, porque no conozco las bendiciones que he recibido en Cristo, pero además no conozco los privilegios que he recibido al recibir a Cristo. Cuando Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le respondió Jesús? Bendecido eres. Bendecido eres. Y sobre esta confesión edificaré tu vida. Tu vida va a ser edificada porque crees que Jesús es el Cristo. ¿Por qué eres bendecido? Porque me he encontrado con una chica maravillosa. Esa es mi respuesta. No, porque crees que Jesús es el Cristo. He tenido suerte y he conseguido un buen puesto de trabajo. No, porque crees que Jesús es el Cristo. Es que tu vida es bendecida. Bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por esta gracia que tú has recibido, eres bendecido. No te olvides de ello. Disfrútalo, aférrate a ello, no la pierdas. Cada semana recibe esa gracia de Dios y disfruta de esos privilegios de que tú eres salvo. Entonces, ¿cuáles son los privilegios que Pedro recibió al hacer esta confesión? Tú eres una roca. Sobre esta confesión no te vas a tambalear. Tu vida no se va a tambalear, va a ser como una roca. Sobre esta confesión voy a edificar tu vida. Las puertas del Hades, la oscuridad, no va a prevalecer sobre ti, no va a obrar sobre ti, sino que en Cristo la oscuridad va a ser quebrantada. He aquí, te doy las llaves del reino, para que cuando ores en el nombre de Jesucristo recibas respuesta. Todo lo que atares en el cielo, atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la bendición, el privilegio que él ha recibido. Tiene esas llaves. Tiene la autoridad donde la oscuridad no prevalece contra ti. Allá donde vayáis, Satanás tiembla, ha de huir. Pero ¿por qué no creo que la oscuridad se quebranta? ¿Por qué la oscuridad todavía sigue obrando en mi vida? ¿Por qué todavía sigo en derrota? ¿Por qué todavía Satanás me engaña de esta forma que me roba toda la victoria? No tengo seguridad. Entonces, para Satanás es como quitarle un caramelo a un niño. Como el creyente no tiene seguridad, la iglesia son los columpios de Satanás. Es su lugar de diversión, su parque de atracciones. Ver a ancianos, pastores, creyentes que no tienen seguridad en el Evangelio y solo caen en la religión, en el legalismo. ¿Qué es lo correcto, lo incorrecto? Solamente a los creyentes se les ha dado el privilegio de compartir el Evangelio. Esto es un privilegio. Yo he visto esta semana cómo la vida de estas dos hermanas que he encontrado en este campo empezó a cambiar al recibir el Evangelio. Cómo sus ojos son abiertos. ¡Qué privilegio! ¿Dónde van a aprender esto? Harvard no te lo enseña. La universidad no te lo enseña.
En el colegio no te lo enseñan, los profesores no te lo enseñan, muchos padres no te lo enseñan. Qué privilegio que yo lo haya podido entender de esta forma. Dios los ha establecido como rocas, les ha dado la salvación. Esto no se pierde. Los va a levantar como iglesia para que allá donde estáis, el evangelismo empiece a tomar lugar. La iglesia no es el edificio se compra, se vende, se alquila. La iglesia sois vosotros. Allá donde está el templo de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, el reino de Dios se establece. Eso es la iglesia. Y se empieza a compartir este evangelio. Solamente a los creyentes se les ha dado el privilegio de vencer la autoridad de Satanás. Tienes que tener la actitud de poder pelear, conocer que Él es tu adversario, que Él está como león rugiente y está buscando a quién devorar. Pero no caigáis en ansiedad, encargar vuestra ansiedad a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Tenéis que tener esa actitud de hacer la batalla espiritual, conociendo quién es el enemigo. Es necesario, perdón, es necesario tener una actitud de permanecer hasta el final, de resistir. Solamente a los creyentes que se les ha dado solo a los creyentes el privilegio de recibir respuestas a la oración. Otras religiones también oran, tienen sus ritos, sus rezos, pero todos, cuando oran, no obra el Espíritu Santo. No están orando a Dios. ¿Por qué el budista sube al templo todas las semanas para hacer sus rezos al Buda, a la piedra o a la madera? Porque de ahí hay una respuesta. Ellos reciben una respuesta, pero quien está obrando detrás de esa oración no es el Espíritu de Dios, sino que son los demonios. Solo aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que ha recibido la salvación, tiene el privilegio de recibir la respuesta de Dios, de esas respuestas eternas que hablábamos al comienzo de este año. La bendición de los no creyentes está dentro del plan de Dios y bajo el destino de Satanás. Vuelvo a repetir, pienso que hay un poco malentendido con la frase. La bendición recibida por un no creyente, lo que él recibe como respuesta a un no creyente, viene bajo la influencia de Satanás. No viene de Dios, sino que viene de Satanás. Aunque Dios se lo permite, está bajo el plan y la voluntad de Dios. Pero las respuestas no son de Dios. ¿Por qué dice esto? Claro, es que hay creyentes que les va muy bien. Es que este es creyente, pero mira, se ha vuelto millonario. Mira qué bien le va su negocio. Mira qué feliz es. ¿Por qué al no creyente que no cree en Dios, que está separado de Dios, también le va bien? Si dicen que, hay gente que dice que son felices y todo. Reciben respuestas, reciben bendiciones, entre comillas. Pero son bendiciones que están bajo el plan de Dios, que Dios permite, pero que no vienen de Dios. En muchos casos, después caen desde un lugar más alto. Tenéis que poseer esas llaves. La llave que abre todas las puertas es Cristo. Porque no hay nada capaz de solucionar ese problema del hombre. Solo Cristo. No hay nada que pueda vencer el poder de Satanás. Solo Cristo. Por eso el estilo de vida del creyente, de aquel que ha recibido la salvación, es diferente. Tienes que vivir, no es que tengas que cambiar tu vida, sino que tienes que vivir disfrutando del Evangelio. Confirmemos el método o el estilo de vida de los no creyentes. ¿Cómo viven los no creyentes? Bajo los 6 estados del no creyente. Pero vosotros habéis recibido la guía del Espíritu de Dios. Habéis recibido al Consolador, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo he vencido al mundo, es diferente. Ese ha de ser vuestro estilo de vida.
Hay que desechar la incredulidad y la ansiedad. Cuando uno abandona todo lo suyo por completo, lo tiene todo por completo. Eso es Gálatas 2:20. Es que quiero vivir con Cristo. Para vivir con Cristo tienes que morir con Cristo primeramente. Aferrándome a lo mío, quiero vivir con Cristo, quiero las bendiciones de Dios, la respuesta de Dios, pero estás mirando solo el yo, lo mío, mi éxito. Tienes que morir con Cristo para vivir con Cristo. Entonces, nueva criatura eres. Hay que desechar los motivos ocultos después de la victoria, si no, después de la victoria vendrá el fracaso. Esto es porque el Espíritu de Dios no puede ser engañado por el ser humano. Para recibir la guía del Espíritu, Santo, entonces, Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Entonces, nueva criatura eres. Las cosas viejas ya pasadas están. La prioridad de la vida ha de ser la oración. Para yo recibir la guía del Espíritu Santo, Cristo ha de ser el centro de mi vida. Y mi vida no es que tengas que estar orando todo el rato, sino una actitud de oración, de hablar con Dios, de buscar la voluntad de Dios en medio de todas las cosas. Y vas recibiendo la guía. Dios te guía. Todo en la vida debe ser proclamar el Evangelio, para el Evangelio y las misiones. Cuando empiezas a direccionar tu vida para compartir el Evangelio, para que el Evangelio sea transmitido a través de mí, para edificar, que mi vida sea usada para que el Evangelio sea edificado continuamente en la iglesia donde estoy, en el campo donde estoy, en las misiones donde estoy poniendo mi corazón y orando. Cuando tu vida está tomando esa dirección, Dios empieza a guiarte. Es así de fácil. Cuando mis prioridades y aquello que le doy más valor, aquello que tiene más valor en mi vida, empieza a ser el Evangelio, esto empieza a ser el centro de mi vida, Dios te guía, Dios te bendice. Dios que lo ha preparado todo para la objeción del mundo y te ha llamado porque quiere hacer eso a través de ti, de verdad, te va dando cada una de las respuestas necesarias. Desde hoy, desecha toda incredulidad y aférrate a este Evangelio. Aférrate a su plan, su voluntad, que es ir y hacer discípulos, la evangelización del mundo, ser testigo hasta el último de la tierra. Entonces verás cómo en tu vida empezarás a tener en tu vida esas seguridades que te hacen no tambalear, sino que en medio de la dificultad incluso descubrir el plan de Dios y recibir respuesta. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en cada uno de vosotros y desde hoy en adelante tengáis seguridad. Conclusión, ¿cómo puedo tener esa seguridad? ¿Por qué no la tengo? Porque no conozco la nueva vida que he recibido en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo ha cambiado en mí? ¿Qué ha ocurrido cuando yo lo he recibido? Las bendiciones que yo he recibido al recibirle a Él. Los privilegios que yo tengo como hijo de Dios, salvo. Y no tengo el estilo de vida para disfrutar del Evangelio. Por eso todo se tambalea. Por eso me preocupo. Porque no tengo esa seguridad. Y estoy bajo esa incredulidad. Os bendigo para que seáis esos creyentes que tenéis la respuesta, la disfrutáis y también la podéis transmitir a otros muchos que se tambalean aunque creen en Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque para nosotros no había camino, pero tú enviaste a Cristo. Señor, aunque hemos vivido una vida donde te hemos creído a ti, te hemos recibido, pero no hemos tenido seguridad, y en ciertos momentos nuestra vida se tambalea, incluso caímos en sufrimiento y preocupación, Señor, te pido que desde hoy podamos empezar a disfrutar de esa vida que está en tu Hijo y que tú nos has dado al recibirte. Señor, porque el creyente o porque incluso el no creyente no encuentra esta vida en Cristo Jesús, vive sin seguridad y con preocupación sobre el futuro. Por eso, mucha gente se pierde en lo que dice el tarot, lo que dicen las velas, lo que te dicen los adivinos o las estrellas o el horóscopo, donde están buscando respuestas que no pueden encontrar. Viven una vida donde están atrapados por la obra de Satanás, donde los demonios siguen obrando y afligiendo sus vidas y sus generaciones.
pero tú nos has revelado que Jesús es el Cristo. Señor, que este movimiento de vida esté siendo restaurado en nosotros y en nuestros campos. Que se esté estableciendo este movimiento de vida allá donde estemos, Señor, para que la persona que tú has preparado, el discípulo que tú has preparado para nuestro encuentro, venga a la vida y entienda que Jesús es el Cristo, y este Cristo sea completo, absoluto y suficiente, Señor, para sus vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.